People throwing dinars at the belly dancers. La carrera me ha parecido bonita, venía con muchas ganas y bueno, físicamente creo que venía bastante bien preparada, entonces venía con muchas ganas, me ha parecido una carrera bonita, tal y como decían, rápida. Hasta el kilómetro 20 casi todo era subir, pero bueno, mientras tanto, en todos esos kilómetros había algo de llano también y me ha parecido, era adecuado para mí. Y después ya a partir del 20 hasta el 23 más o menos había bastante nieve, lo cual a mí no me va muy bien y ahí he sufrido un poquito, pero bueno, hemos podido mantener el primer puesto hasta el final. La carrera ha sido dura. La primera parte del recorrido, pues bueno, era una rampa del kilómetro 2 al 7 aproximadamente, con 700 metros de subida. Luego había una zona de sub y baja y una subida final hasta la zona del glaciar, que era un poquito la que se notaba por la altitud y por el tiempo de carrera. Y bueno, pues ahí en esa parte he ido de menos a más, básicamente ahí progresando, intentar llegar arriba fuerte, con fuerzas, y luego dejándolo todo para el final, que era una bajada muy rápida en 10 kilómetros, donde bueno, pues había que arriesgar a tope y darlo todo. Ha sido emocionante y duro, porque la parte de arriba iba a falta de 5 kilómetros séptima y luego llegaba arriba a cuarta. Ha habido un momento que iba tercera, arriba, luego enseguida me han pasado en cuarto kilómetro de hacia abajo y bueno, pues ahí he intentado aguantar, digo, a ver si puedo disputar el tercer puesto, pero la italiana iba muy fuerte, tuve un resbalón, me caí, ya no decidí arriesgar mantener ese puesto, pero bueno, el haber ido fuerte en esos 4 kilómetros me permitió acceder otra vez a ese tercer puesto con la francesa y ahí pues volví a arriesgar y ya sin pensarlo y así hasta el final. En mi forma de correr todavía hay cosas que se pueden mejorar, sobre todo en las bajadas técnicas, eso lo puedo mejorar mucho, eso se consigue con tiempo y con práctica. Ahora, el quedar por delante de Brizio, Corín, Stefani, que hasta ahora pues estaban allí en lo más alto, hombre, yo quiero pensar que ellas todavía están fuertes y que yo también estoy fuerte y pues con más mérito he quedado por delante de ellas, pero también es verdad que ya tienen cierta edad y a partir de ahora empezarán a flojear un poquito, pero yo estoy muy orgullosa de mi puesto. Amongst the scattered rubbish, suitcases